Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexis Maldonado y soy profesor de la materia Análisis Multimedial del Mundo Contemporáneo, y junto con todos los profesores y directivos de los CENS 455 y 456 y de las escuelas primarias para jóvenes y adultos 701 y 710 que funcionan dentro de los penales 21, 41 y 57 de la ciudad de Campana, queremos agradecer enormemente este espacio que nos ofrece FM Santa María para que podamos seguir en contacto con nuestros estudiantes durante esta cuarentena. Esperamos también que disfruten de una nueva emisión de este programa que llamamos con mucho cariño Palabras que Liberan. Muchas gracias. Hola chicos, mi nombre es Verónica, soy su profesora de química en el CENS 455 y 456. Hoy vamos a continuar con los sistemas que vimos. Si ustedes están siguiendo los programas de radio, el último audio de química hablamos sobre los sistemas materiales, ¿sí? Hablamos sobre los tipos de sistemas que podían ser sistemas homogéneos o sistemas heterogéneos de acuerdo a su composición. Y para clasificarlo en uno o en otro, o sea, para que sea homogéneo o heterogéneo, nos basábamos en las propiedades intensivas de la materia, ¿sí? ¿Cuáles eran estas propiedades intensivas? Eran aquellas que no dependían de la cantidad de materia. Por ejemplo, era la solubilidad, la densidad, el punto de ebullición, el estado de agregación, el color y otras bastantes más propiedades, ¿sí? ¿Qué pasaba con estas propiedades intensivas? Si el sistema era heterogéneo, variaba de un punto al otro dentro del sistema, ¿sí? Iba a haber una proporción que tenía determinadas propiedades intensivas y otra proporción que tenía otras propiedades intensivas, ¿sí? Había una diferencia entre ellas. Eso sí era heterogéneo. En cambio, si el sistema era homogéneo, esto nos indicaba, al observar las propiedades intensivas, que en cualquiera de sus puntos dentro del sistema, estas propiedades eran constantes, ¿sí? No variaban. ¿Qué es algo constante? Es algo que no varía, que siempre permanece igual el valor. Bien. Y habíamos visto esa diferencia entre sistema homogéneo y sistema heterogéneo. Y como cierre, habíamos visto los métodos de separación de los sistemas heterogéneos. Bien, eso es lo que habíamos visto en el último audio. Continuamos. Pero ahora, en este audio, en esta clase, por así decirlo, vamos a abocarnos a los sistemas homogéneos, ¿sí? Y como sistema homogéneo vamos a tomar las soluciones. Bien. Existen diferentes tipos de soluciones. Las soluciones adquieren el estado de agregación del componente que se encuentra en mayor proporción. Nosotros eso lo estudiamos. Los estados de agregación eran sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Estaba el cuarto estado, que era el plasma, que lo habíamos hablado, pero solamente lo teníamos a título informativo. Bien, entonces, cuando nosotros mezclamos dos o más componentes, el estado de agregación que adquiere esta solución va a ser del componente que se encuentra en mayor proporción. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, podemos obtener soluciones sólidas, líquidas y gaseosas. Bien, vamos a un ejemplo de soluciones sólidas. Un ejemplo de solución sólida es el bronce, por ejemplo. ¿Qué es el bronce? El bronce es la mezcla de dos metales. Se mezcla una proporción de cobre y una proporción de estaño, ¿sí? Se funden, se mezclan
y al enfriarse, se constituye una solución sólida de un sólido en otro, ¿sí? Hay una homogeneización y recibe el nombre de bronce. De acuerdo a la proporción que haya uno de otro, de estaño o de cobre, va a ser la variedad de bronce que obtengamos, ¿sí? En este caso particular, cuando se mezclan dos metales, la solución obtenida recibe el nombre de aleación, ¿sí? Muchos de ustedes seguro la han escuchado a esa palabra. Y más los que tienen conocimiento de soldadura y demás. Bien, entonces, ¿qué sería una aleación? Una aleación es una solución formada por dos o más metales, ¿sí? O un metal con pequeñas proporciones, con pequeñas cantidades de un no metal. Si mezclamos dos o más metales, ya vimos como ejemplo al bronce, ¿sí? Otro ejemplo podría ser el latón. En el latón se mezcla el metal cobre y el metal zinc, ¿sí? En el bronce mezclábamos estaño y cobre. Acá en el latón mezclamos cobre y zinc. En cambio, como ejemplo de un metal con pequeñas cantidades de un no metal, es el acero, donde se mezcla hierro, que es el metal, con carbono, que es el no metal, ¿sí? Y también existen soluciones de un sólido en otro, ¿sí? Aparte de este ejemplo de soluciones de un sólido en otro, existen soluciones de un líquido en un sólido, ¿sí? Y un ejemplo de esto son las amalgamas de mercurio, que sería el líquido, en plata, en el metal plata, ¿sí? Bien, en todos estos resultan soluciones sólidas. Bien, pasemos a las soluciones líquidas, que son las con las que nosotros más estamos en contacto, con más relación en la vida cotidiana. Cuando es una solución líquida, de acuerdo a la teoría que vimos hace un rato, es cuando el líquido es el que se encuentra en mayor proporción. El componente líquido es el que se encuentra en mayor proporción. Y se puede disolver tanto en un líquido como un gas o un sólido. Bien, veamos ejemplo. La solución de líquido en otro líquido, ¿sí? ¿Qué sería un ejemplo de esto? De una solución de un líquido en otro líquido. Un ejemplo de esto sería el vinagre, ¿sí? El vinagre, que es lo que nosotros es el condimento que nosotros utilizamos para las ensaladas. Bien, si ustedes observan la etiqueta, dice porcentaje de ácido acético, ¿sí? No es que todo el 100% es ácido acético, sino que hay un pequeño porcentaje de ácido acético que se disuelve, después vamos a ver este término, en agua. Entonces es una solución de líquido, que es el ácido acético, en agua, que es el otro líquido, ¿sí? Con la mezcla, la homogeneización de estos componentes, obtenemos el vinagre, que es una solución, como todos conocemos, líquida. Bien, pasemos al segundo ejemplo, una solución de un gas en un líquido, ¿sí? ¿Cuál sería un ejemplo de una solución de un gas en un líquido? Como ejemplo tenemos la soda, ¿sí? Todos conocemos la soda, que no es más ni menos que agua gasificada. Al agua, que estaría en forma líquida, se le incorpora un gas, ¿sí? Que ese gas es dióxido de carbono. Entonces, como resultado,
obtenemos una solución líquida, que es la soda, donde un gas, que es el dióxido de carbono, vuelvo a repetir, se introduce, se dispersa en el agua. Bien. Nos queda la tercera, la solución de un sólido en un líquido. ¿Sí? ¿Cuál sería esto? Que son de estas soluciones líquidas las más conocidas. Por ejemplo, el agua salada, el agua mineral, el té, ¿sí? El agua dulce. Todo eso son soluciones donde un sólido se introduce en un líquido. El café instantáneo, el jugo que nosotros preparamos a través de un sobrecito, ¿sí? Esos son todos a lo que, por ejemplo, el saquito de té, el café instantáneo es sólido, ¿sí? Nosotros colocamos 1 o 2 cucharadas en el agua y luego lo disolvemos y obtenemos la infusión café. Después, ¿qué le podemos agregar a este café? Dependiendo del gusto, le podemos agregar azúcar o edulcorante, que por lo general está en estado sólido, el azúcar y el edulcorante, ¿sí? El azúcar está granulada y el edulcorante viene en polvo. Aunque aquellos que les gusta el edulcorante, también existe el edulcorante líquido, ¿sí? Pero bueno, volviendo a lo más al ejemplo este que estamos estudiando, es de sólido en líquido. Entonces ahí lo que incorporamos el agua, tanto el café granulado como el azúcar, son sólidos que introducimos en un líquido que es el agua. ¿Sí? O el agua cuando ponemos una olla con agua en la hornalla para hacer fideo también. O para hervir papas para la ensalada, ¿qué hacemos? Lo salamos. Si no sufrimos depresión, nada, no estamos afectados a alguna afección, alguna enfermedad, lo que hacemos, le ponemos un poco de sal, ¿sí? Ahí también estamos formando una solución, estamos introduciendo sal que está en estado sólido en un líquido que es el agua. Bien, entonces hasta acá repasando. Soluciones sólidas y soluciones líquidas. Vamos por la tercera, que son soluciones gaseosas. Cuando vemos una solución gaseosa, es algo con lo que estamos constantemente en contacto, ¿sí? Es más, si no lo tuviéramos, no podríamos vivir. ¿Cuál es esta solución de gaseosa? Donde hay una mezcla de un gas con otro gas. Piensen ustedes. Una solución gaseosa, ¿saben cuál es? El gas, el aire, ¿sí? El aire que nos rodea, nosotros sabemos muy bien que está en estado gaseoso, ¿sí? Y el aire está compuesta por un montón de gases. En mayor proporción contiene oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Y otros gases, por ejemplo el dióxido de carbono también, porque nosotros, ¿dónde lo conocemos el dióxido de carbono? Nosotros lo eliminamos en la respiración, ¿sí? Tomamos oxígeno del aire y eliminamos dióxido de carbono. Y no es que lo ponemos en un lugar especial. Nuestro cuerpo lo elimina y va a formar parte del aire, ¿sí? También contiene hidrógeno y argón, bueno, otros gases. Pero principalmente el aire está formado por oxígeno y por nitrógeno, ¿sí?
Entonces acá vimos todos los tipos de soluciones para dar un cierre y después analizar otra cosa. Entonces vimos, las soluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. ¿Y qué determinan que esté en uno u otro estado? El componente va a adoptar el estado de agregación del componente que se encuentra en mayor proporción. ¿Sí? Bien, chicos. Bueno, espero que se encuentren bien y nos encontramos en otro video acá de química. Les mando un beso enorme. Hola, ¿cómo andan? Soy Daniela Vaz, profesora de informática del CENS 456. Junto a la profesora Betiana, también de informática, vamos a hacer una serie de audios para que ustedes puedan comprender la utilización de Word con respecto al currículum vitae. Para esto vamos a hablar de qué es un currículum vitae. Es una carta de presentación en la que se encuentran diferentes datos de la persona que está a la búsqueda de un trabajo. Siempre lo abreviamos con CB, C y B corta, que significa la abreviatura de currículum vitae. Los datos que tiene que contener son nombre y apellido, la edad, la dirección, el correo electrónico, que para eso vamos a dar una serie de tips que con respecto a cada paso que tiene el currículum. En cuanto al correo electrónico, puede ser el nombre y el apellido. Recomendamos que no sea ningún correo que no sea decente, que tenga algún chiste, porque ya con ese solo motivo puede ser descartado de la selección. El objetivo que tenemos en cuenta a conseguir ese trabajo, porque cuando realizamos un currículum puede ser para una búsqueda determinada o para una empresa que busca diferentes candidaturas y diferentes empresas, que son las consultoras, que le llaman. Son las empresas que se encargan de recursos humanos, o sea, seleccionar el personal para las diferentes empresas. En el currículum podemos poner los objetivos, que puede ser un objetivo general o particular si conocemos la empresa a la cual dirigimos el currículum. Y como objetivo general, un ejemplo puede ser aplicar conocimientos teóricos y prácticos aprendidos durante mi formación, que puede ser en un oficio, por ejemplo, soldador, con el fin de beneficiar a la organización y desarrollarme en forma profesional y personal. Eso sería general, sin saber a qué empresa me postulo. Si sé algo específico de la empresa, puedo nombrar cómo me desempeñaría en ese cargo particular y nombrar algún tipo de experiencia también como objetivo, siempre brevemente. Otro paso que tiene el currículum es la formación académica. Siempre vamos a poner lo mayor alcanzado primero. Si tenemos secundario, en el caso de ustedes estudiantes, van a poner secundario, el nombre del título que van a obtener y van a poner en curso. En este caso, si tengo el secundario, se da por sabido que tengo el primario completo. Por eso no hace falta que aclaremos en dónde hicimos el primario. En otro ítem que podemos poner es conocimientos, que son los conocimientos generales que puedo tener además de mi formación tradicional, que es el secundario primario. Puede ser algún curso, algún idioma. Para hablar del tipo de letra de toda la confección del currículum, tiene que ser una letra que se entienda. Cuando vamos a seleccionar tipos de letra, puede ser Arial, una que se entienda. Y en cuanto al tamaño de la letra, lo recomendable es 12, 14, porque para que sea bien visualizado.
El currículum puede ser enviado por mail o presentarlo en papel. Ahora con la pandemia, muchas consultoras reciben todo en formato digital. Al currículum se le puede poner una foto y tenemos que tener en cuenta que sea adecuada al tipo de empleo. No poner alguna que hayan salido a un boliche y que no sea adecuada. Puedo poner las habilidades dentro de conocimientos. Por ejemplo, que sé utilizar Excel. Y debo informar brevemente lo que hacía. Por ejemplo, control de stock. No detallar que contaba las cantidades de yerba que había en tal dispensador, sino ser breve y poner un concepto general que englobe todo lo que yo hacía. Después, el formato. Tenemos que tener en cuenta de no mentir, porque el segundo paso del currículum vitae va a ser la entrevista, que es la constatación de todo lo que yo estoy diciendo en el currículum. Como habilidades puedo mencionar la responsabilidad, el trabajo en equipo. Y para esto tengo que demostrarlo en la entrevista de que es cierto. Entonces, si yo no me siento cómodo diciendo que trabajo bien en equipo, no decirlo porque en la entrevista se va a ver que no es cierto. Si tengo algún idioma, hoy hay cursos de inglés en red. Pueden hacerse la autoevaluación en internet y ver qué tipo de inglés avanzado o no. Y entonces en el idioma van a poner inglés avanzado, intermedio. Después, si voy a poner algún curso, tengo que nombrar dónde lo realicé, cuándo lo terminé, si tiene algún tipo de matrícula, poner el número. Y por último, la experiencia laboral. Se detalla el nombre de la empresa, desde hasta, y el tipo de actividad que realizaba. Por ejemplo, soldador, como veníamos con el ejemplo anterior. En la experiencia laboral, siempre, igual que la formación, desde lo último que hice hasta lo primero. Y tenemos que tener en cuenta que nuestra experiencia va a servir para la derivación del currículum a determinados sectores. Entonces es importante no mentir, como dijimos, y que la experiencia esté detallada para que puedan acceder a un puesto parecido. Si no tengo experiencia, lo que puedo comentar en experiencia laboral es algún tipo de capacitación, que haya podido ir a alguna fábrica a hacer una práctica, o que esté a cargo de algún grupo y que enseñe determinada, supongamos que si doy un curso de madera, eso hace de experiencia laboral, por más que no se haya remunerado, pero puedo poner que realicé esa actividad para que la empresa ya sepa que me puedo desarrollar en ese ámbito. Bueno, el próximo encuentro vamos a hablar con la profe Betiana, de la carta de presentación. Hola, soy Soto Nicolás Rodrigo y la materia que abordaremos es Problemática Social Contemporánea, la cual corresponde al último año del nivel secundario. Teniendo en cuenta el marco general prescripto por la asignatura, que propone el abordaje de distintas problemáticas que vive el hombre y la mujer de hoy. Los temas elegidos tienen el propósito de ubicar a los alumnos en tiempo y espacio dentro del proceso histórico, social, y dar cuenta en su enseñanza y aprendizaje de este proceso con una construcción humana. Es por esto que el tema que abordaremos será la juventud. Una de las características preocupantes del tiempo que estamos atravesando tiene que ver con el profundo desencanto con que parece encarar el futuro un sector cada vez más amplio de la juventud. No se necesita demasiado esfuerzo para advertir que ese rasgo de las nuevas generaciones, a veces cercano al vacío existencial,
es el reflejo fiel de una comunidad global igualmente desencantada. Víctimas de una sociedad en la cual la cultura del esfuerzo parece no tener importancia y en la cual existe cada vez menos espacio para el desarrollo personal y laboral, muchos jóvenes muestran hoy claros signos de un prematuro agotamiento espiritual y rasgos inquietantes y desinterés, sensibles a los mensajes que les envía una estructura social y cultural que privilegia el facilismo, el consumismo y el individualismo, desbordado por encima de otros valores, las cuales nuevas generaciones no encuentran demasiados estímulos para encarar proyectos personales de largo enlace y se dejan ganar con excesiva frecuencia por el desaliento. Aunque el fenómeno es advertible a todos los niveles sociales, resulta evidente que el conflicto golpea con mayor fuerza en los sectores medios y bajos. Y es indudable que los síntomas de este proceso se ponen en manifiesto con el espacio de claridad en la escuela. En efecto, el ámbito escolar es el escenario en el cual se expresa con mayor contundencia el aumento de casos de niños y jóvenes con dificultades para el aprendizaje, y la falta de aptitud de los alumnos para pensar con proyección de futuro e ir forjando un proyecto de vida personal. La escuela aparece hoy como el lugar en el que actúa el desánimo y el desinterés vital como principales motores de una actitud que conduce a muchos jóvenes al estancamiento. Hasta no hace algunos años, el colegio secundario, en la Argentina, prometía movilidad social, conexión con el mundo del trabajo y apertura a los estudios superiores. Hoy, muchos chicos no reciben del estudio esa energía dinamizadora o potenciadora. ¿Acaso porque hay una articulación operativa entre la experiencia que viven en el aula y el mensaje que la vida cotidiana les depara en sus casas? Sobre todo cuando participan del drama de muchos adultos que, tras haber cursado estudios en diferentes niveles, afrontan la realidad del desempleo o no encuentran una salida laboral mínimamente satisfactoria. Según la opinión de algunos especialistas, la adolescencia ha dejado de ser asumida por el chico como un momento de transición y se vive como un estado permanente. Para muchos jóvenes, entonces, la vida se convierte en un continuo presente. Desde luego, esa concepción vital no es exclusiva de los adolescentes. La comparten muchos otros sectores de la sociedad que en los últimos años tienden a valorar el tiempo actual mucho más que el tiempo futuro. Así como nadie espera ya el revelado de las fotografías en el papel, pues las cámaras digitales han acelerado ese proceso y lo permiten ver fotos al instante, hoy pretendemos que todo sea resuelto de inmediato y no tenemos paciencia para esperar, en caso, el momento de la recolección y de los frutos. Obviamente no todas las actividades humanas pueden ser regidas con ese dinamismo, con ese sentido de la instantaneidad. Preocupa la fugacidad con la que muchos jóvenes de hoy viven la vida, buscando quemar etapas y no disfrutando de los momentos que todo proceso depara para una formación progresiva y madura. Se olvida que el mundo y la naturaleza sigan reclamando de cada uno de nosotros sabiduría y serenidad para administrar y respetar los tiempos que rigen el desenvolvimiento de la vida en las diferentes áreas, en lo cultural, en lo económico, en lo institucional y en lo social. Y por supuesto, muy especialmente, en todo aquello relacionado con el mundo de la producción. Saber distinguir entre el periodo de siembra y el periodo de cosecha sigue siendo vital en infinitas categorías de la realidad. Es fundamental que los jóvenes aprendan a mirar el mundo con ese espíritu y esa concepción filosófica. Por hacerlo a su manera y por no tener conciencia clara acerca de los factores de riesgo que lo acechan, algunos jóvenes acuden al alcohol y a las drogas para llenar sus vacíos existenciales y para evadirse de una realidad que no quieren ni pueden afrontar. Cuando llega el verano, las noticias que difunde la prensa sobre la forma en que muchos contingentes viven sus vacaciones muestran con frecuencia el descontrol y hasta la violencia que imperan en determinadas comunidades juveniles, a veces con trágico final, como en el caso de Ariel Malvino, asesinado salvajemente en una playa de Brasil. Es necesario crear las condiciones que inciten a los jóvenes a disfrutar con saludable vitalidad las propuestas y los desafíos que surgen del día a día y a forjarse, al mismo tiempo, con tenacidad y constancia, un proyecto de vida elevado, concreto y posible. Para eso, la familia y el sistema educativo tienen que cumplir debidamente la misión que les está reservada. Recuperar los valores que hoy están olvidados o injustificadamente devaluados. Buena parte de los problemas que ha padecido la Argentina obedece a esa crisis de valores. La sociedad necesita urgentemente una educación revitalizada y fundada en valores. Por supuesto, también se necesitan estímulos e ilusiones movilizadoras que empiecen por dotar del sustento ético al Estado, el derecho y las instituciones.
Es necesario también establecer las condiciones que permitirán recrear la confianza en la clase dirigente, política, empresaria y sindical, entre otras, a las que se le deberá exigir transparencia, honestidad y vocación de servicio, con el fin de convertir a la Argentina en un país del cual los jóvenes no aspiren a emigrar y puedan concretar sus proyectos de vida y también darle un destino a sus ideales. La marioneta es un muñeco que cobra vida cuando un ventrílocuo habla a través de él. Se mueve, cuenta, interactúa con el público, pero se queda sin vida irremediablemente cuando quien lo maneja lo guarda en un baúl. Y a propósito de eso, y de las cosas de la vida, hay una hermosa historia que se llama La marioneta. Y dice así: si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerraría los ojos, perderíamos 60 segundos maravillosos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen, escucharía cuando los demás hablan y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría a que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti y una canción de Serrat sería la serenata que le ofrecería a la luna. Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida, no dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que la quiero. Convencería a cada mujer u hombre que son mis favoritos y viviría enamorado del amor. A los hombres le probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le darías alas, pero lo dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos le enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su propio puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrán de servir, porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo. Siempre di lo que sientes y haz lo que piensas. Si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma. Si supiera que esta fuera la última vez que te vea salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso, y te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez, indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría te quiero, y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaré. El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo.
Hoy puede ser la última vez que veas a los que amas. Por eso no esperes más, hazlo hoy, ya que si el mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso y que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo. Mantén a los que amas cerca de ti. Diles al oído lo mucho que lo necesitas. Quiérelos y trátalos bien. Toma tiempo para decirles lo siento, perdóname, por favor, gracias y todas las palabras de amor que conoces. Nadie te recordará por tus pensamientos secretos. Pide al Señor la fuerza y sabiduría para expresarlos. Demuestra a tus amigos cuánto te importan. Es un cuento de Johnny West, atribuido erróneamente a Gabriel García Márquez. Hola a todos, mi nombre es Aide Pérez, soy profe de inglés del CENS 456, espero que se encuentren bien del otro lado y antes que nada quiero enviarles un saludo muy especial a todos los estudiantes. En nuestro último encuentro hablamos del Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra y un poquito de la organización política. Hoy les propongo comenzar a conocer qué culturas invadieron las Islas Británicas. Así que voy a dar una pequeña referencia de ellas, muy breve, y cuál fue su legado. Los últimos de los primeros invasores y los más importantes de la Edad del Hierro fueron los celtas. Los celtas migraron a las islas amenazados por grupos rivales. Les comento algunas características de la sociedad celta. Ellos tejían su propia ropa e hicieron de la agricultura y el pastoreo una industria importante por primera vez. Vivían en aldeas o granjas protegidas y el clan era el centro de su vida social. En cuanto a la religión que practicaban los celtas, ellos practicaban el druidismo. Los druidas eran un grupo organizado de sacerdotes que ejercían un gran poder. Predicaban una religión de miedo y de inmortalidad. Adoraban a varios dioses de la naturaleza en bosques sagrados y ofrecían sacrificios humanos. Los sacerdotes druidas gozaban de prestigio y servían como jueces y líderes de las opiniones dentro de la tribu. Creían en duendes, en espíritus, todo era oscuro y supersticioso. Los druidas, además de sacerdotes, también eran maestros, magistrados y podían condenar. Como dije antes, tenían gran poder. Con el correr del tiempo, los celtas se convirtieron en expertos trabajando el estaño, el bronce y el hierro. Su alfarería y sus cascos de metal, por ejemplo, nos indican un gran interés y habilidad en las artes decorativas y en la ornamentación. Su innovación más importante fue un arado pesado de madera tirado por 8 bueyes, que permitía la agricultura en lugares muy difíciles. Su agricultura avanzada, su conocimiento en las artes y la artesanía, también su destreza militar, su comercio con el continente, su sistema monetario y su organización política bajo caciques fuertes hicieron del sureste de Gran Bretaña la mejor parte de la isla productora de cereales, el canal de comercio y la sede del poder político. Los próximos en llegar a Gran Bretaña son los romanos, año 55-54 a.C. Habrán escuchado nombrar a Julio César. Bueno, los romanos llegaron a Gran Bretaña para gobernar y explotar la isla como parte de un imperio mundial. La primera expedición de Julio César fue en el año 55 a.C. y fue un fracaso militar. Así que al año siguiente volvió con más legiones de soldados y esta vez ganó varias batallas y llegó hasta donde está Londres hoy. Los británicos pidieron la paz y César les concedió un tratado en buenos términos
incluidos rehenes, y la promesa de un tributo anual, ¿sí? Los romanos luego partieron de Gran Bretaña sin hacer una ocupación permanente, pero sí demostraron que podían conquistar a Gran Bretaña a su conveniencia si estaban dispuestos a dedicar tiempo y hombres a ese propósito. Pasaron casi 100 años hasta que los romanos volvieron a Gran Bretaña, ¿sí? Bajo el mando del emperador Claudio. Con el correr del tiempo, ¿sí? La ocupación romana se extendió hacia el norte y hacia el oeste. Bueno, también a través de los años hubo muchas rebeliones, muchos enfrentamientos y muchas masacres, ¿sí? Los conquistadores romanos impusieron la tolerancia racial y religiosa y el respeto por los jefes y costumbres locales. Como los romanos estaban convencidos de que la civilización se basaba en la vida urbana, lo primero que hicieron fue construir ciudades. Pero fuera de estas murallas de la ciudad, la civilización romana seguía siendo ajena a las tribus rurales. Los deberes de los gobernantes consistían en mantener la paz, cobrar impuestos y proveer justicia. Las contribuciones romanas a Gran Bretaña fueron en gran parte materiales. Construyeron ciudades y establecieron características de la vida urbana con muchas innovaciones. Construyeron espléndidas carreteras de piedra que unían las ciudades y permitían el rápido movimiento de las tropas y también del comercio. Lo curioso es que muchas carreteras británicas hoy en día todavía siguen estas rutas romanas, ¿sí? Que tenían a lo que es Londres hoy en el centro de este sistema de carreteras y que se convirtió en el principal puerto de entrada para el comercio con el resto del imperio. Los romanos eran indiferentes a las religiones locales a menos que estas religiones desafiaran la omnipotencia del emperador. Ya en el siglo IV, el poder en declive del Imperio Romano alentó a otros invasores del norte de Europa a ir contra los puestos de avanzada romanos en Gran Bretaña y obligarlos a trazar su frontera defensiva. Las legiones romanas dejaron Gran Bretaña para luchar en otros lugares que les interesaban más y nunca regresaron, ¿sí? Los invasores entraron en Inglaterra con facilidad y mataron o desplazaron a los británicos romanizados del sur y del este. A mitad del siglo V, los anglosajones invaden Gran Bretaña. Los anglosajones vinieron primero por el saqueo y luego se mudaron tierra adentro y decidieron establecerse. Aprovechando la retirada romana de la isla, las tribus bárbaras del noroeste de Alemania inicialmente aterrorizaron y finalmente se establecieron en Gran Bretaña. Estos guerreros nórdicos cruzaron el canal en botes, primero en incursiones esporádicas y fueron seguidos años más tarde por clanes migrantes de colonos. Aunque los miembros de las tribus eran por lo general agricultores, eran ampliamente conocidos como marineros de gran habilidad, ¿sí? Y surgieron 7 reinos, lo que llamamos The Heptarchy. Esos 7 reinos eran Wessex, Sussex, Essex, East Anglia, Mercia, Kent, que era el más pequeño, y Northumbria en el norte. Tenían un gobierno central que era el rey, ¿sí? Y también existía el Witan. El Witan era una especie de asamblea formada por líderes religiosos y nobles, ¿sí? Las clases sociales iban desde el rey hasta los esclavos. ¿Qué recibió Inglaterra de los anglosajones? ¿Por qué fueron importantes? Porque Inglaterra recibió su nombre, su idioma, su grupo étnico más grande, sus condados y su unidad política como un solo reino. Te voy a hablar de una persona muy importante, el que fue considerado el rey más importante de los anglosajones, que fue Alfred the Great, ¿sí? Alfredo el Grande, que reinó entre el año 871 al 899.
Alfred se lo conoce como el Grande por sus cualidades, su comprensión de la humanidad, su sencillez, su idealismo y su profunda piedad cristiana. Alfred fue considerado el héroe supremo de los anglosajones. Fue un hombre de gran versatilidad, un estadista y también un espléndido general. Alfred tuvo como tarea enfrentar a los vikingos desde que comienza su reinado hasta que finaliza, ¿sí? Ellos atacaron Wessex cuando Alfred subió al trono. Estas guerras se dividieron en 3 campañas. Durante la primera campaña, Alfred les pagó tributo con la condición de que abandonaran su reino, ¿sí? Alfred sabía que iban a volver, pero bueno, este pago le dio 5 años para poder construir sus defensas. La segunda campaña fue mucho más peligrosa. Guthrum, que era el líder vikingo, hizo un ataque sorpresa y obligó a Alfred a refugiarse en una región pantanosa. Bueno, Alfred pudo reunir a su ejército y los derrotó en una batalla muy famosa que es la batalla de Edington. Esta victoria fue un punto de inflexión en la guerra, porque Guthrum acordó dejar Wessex y aceptar el cristianismo, y Alfred pudo tomar posesión de Londres. Hizo un tratado con Guthrum que fijaba un límite entre Wessex y de Danelaw, que sí se le llamaba la parte danesa de Inglaterra. Esta posesión de Londres y el tratado con Guthrum aumentaron la figura de Alfred como líder nacional, que representaba los intereses comunes de todos los ingleses. Ya no se trataba solamente de Wessex, ¿sí? Él luego tuvo que librar una tercera guerra, ¿sí? Entre el año 892 y 896, pero bueno, él había organizado muy bien sus fuerzas militares a lo largo de nuevas líneas y bueno, los invasores terminaron retirándose. Alfred fomentó el desarrollo de una clase militar, una clase nueva, ¿sí? Llamada The Thanks, que estaba compuesta por nobles y terratenientes ricos. También ideó un sistema de fortaleza que sirvió como centros de defensa y como lugares de refugio para las personas en tiempos de peligro. El objetivo de Alfred era reconstruir la sociedad mediante un código legal que protegiera a los débiles, el carácter sagrado de los juramentos y el deber que un hombre tenía para con su señor, ¿sí? Tenía fe en la educación. Creía que esta clase social nueva que él había creado debía tener el derecho y debían entrenarse para participar en el gobierno. Por eso fundó una escuela en el palacio para sus hijos, ¿sí? Esto visto hoy en el siglo XXI no nos parece una injusticia, pero bueno, si nos situamos en esa época y en ese contexto era un gran adelanto. También se propuso la tarea de traducir al anglosajón varios libros de instrucción en latín. Uno de los principales es la historia eclesiástica, ¿sí? Escrita por Bede. Bede era un monje benedictino que pasó la mayor parte de su vida escribiendo y enseñando, que fue considerado el padre de la historia inglesa, ya que él es la fuente principal de todo nuestro conocimiento del pueblo inglés antes de Alfred y produjo la mejor historia escrita por un inglés antes del siglo XVII. Las traducciones de Alfred era dar a los ingleses un sentido de su origen y de sus tradiciones. También fue conocido como el padre de la marina inglesa. Bueno, ¿y quién le sucede a Alfred the Great? Esto te lo voy a contar en nuestro próximo encuentro. Por hoy vimos los celtas, los romanos, los anglosajones, Alfred the Great, ¿sí? Alfredo el Grande y las invasiones vikingas. En nuestro próximo encuentro te voy a contar quién es el sucesor de Alfred the Great y te voy a contar acerca de una serie de monarcas,
¿sí? Que cambiaron la historia a partir de grandes decisiones. Espero que el encuentro de hoy te haya resultado interesante. Nos escuchamos en la próxima. Les mando un cariño muy grande. See you soon. Bye bye. Hola a todos y todas, soy Micaela Chocobar, profe de Historia de los CENS 455 y 456. En esta oportunidad, los y las profes de Historia y Geografía del CENS 456 vamos a plantearle distintas temáticas referidas a la conquista de América, el orden colonial y los procesos de independencia. En mi caso, les voy a hablar sobre la conquista y la colonización del continente americano. Llamamos proceso de conquista y de colonización de América al proceso histórico en el cual las principales potencias europeas de la Edad Moderna invaden, se apropian y explotan de manera directa los recursos naturales y los recursos humanos del continente americano. En 1492, los europeos llegan por primera vez a nuestro continente. Por mucho tiempo, este arribo fue considerado un descubrimiento. ¿Qué es un descubrimiento? Es cuando alguien, un grupo de personas, descubre por primera vez, encuentra un lugar, un objeto que nunca nadie antes había visto. Se consideraba que América no contaba con civilizaciones y con culturas desarrolladas antes de la llegada de los europeos. Esta concepción de descubrimiento de América, lo decimos entre comillas, planteaba que la historia de nuestro continente comenzó recién cuando los europeos llegaron, negando rotundamente la historia, la cultura y las civilizaciones preexistentes, es decir, que existían antes de esta invasión. Esta concepción de descubrimiento y colonización también intentaba negar que los pueblos originarios resistieron durante siglos a los invasores y a la invasión, ya sea también del territorio, pero también cultural, que va a jugar un papel muy importante. Como dijimos antes, en 1492 los europeos llegan a América de la mano del navegante genovés Cristóbal Colón. Cuando Cristóbal Colón regresa a Europa, regresa con personas las cuales llevó como esclavos, regresa con distintos recursos naturales, animales, vegetación, para mostrar a los inversores que las tierras que él encontró son aptas y son ricas para poder ser explotadas. Los reyes de España, que de alguna manera habían solventado el viaje de Colón, le piden al Papa, es decir, al máximo representante de la Iglesia Católica, que le otorgue a España el título de propiedad de todas las islas y tierras firmes halladas o que se hallaren y de sus habitantes. A cambio de esto, el Imperio Español se encargaría de la evangelización, es decir, de llevar esta religión al resto del mundo, es decir, las zonas que se fuesen encontrando. El Reino de Portugal, cuando se entera de estas decisiones, pone el grito en el cielo, comienza un conflicto con España, por lo cual la Iglesia interviene y establece una división, una línea fronteriza de ambos reinos y forman el Tratado de Tordesillas, que divide el mundo entre estas dos potencias de la época, España y Portugal, y establece zonas de navegación y también la repartición de los recursos y de las personas. Es decir, las personas sin saber iban a ser parte de una negociación, iban a ser repartidas como si fueran objetos. Para establecer un orden vamos a señalar que la conquista y la invasión de América se puede dividir en distintas etapas que tienen que ver con los territorios que se fueron apropiando los españoles y los conflictos que fueron teniendo con los distintos pueblos originarios. El primer momento de la conquista fue en el Mar Caribe, en la región de las Antillas, donde fue el primer arribo español y europeo. Esto fue una etapa en la cual se pudo conquistar y doblegar de manera relativamente rápida a los pueblos que allí habitaban. La segunda etapa es cuando los europeos
dominan las ciudades más ricas y más poderosas y luego se dirigen a otros centros secundarios. Esto lo hacen ya en la región continental y logran conquistar a extensos territorios e imperios como el imperio azteca y el imperio inca, por ejemplo, ¿no? Esta es la segunda etapa de la conquista. La tercera etapa de la conquista es aquella en la cual los españoles afianzan su conquista en los territorios del sur del Tahuantinsuyo, en la actual Bolivia, y deciden llevar adelante las de otros territorios como Chile, Argentina, lo que hoy llamamos de esa manera, excepto la región patagónica y del Gran Chaco, que estaba habitada por ejemplo, la región patagónica, mapuches, tehuelches, que ofrecieron una resistencia hasta inclusive el siglo XIX. También se intentó y se dominó gran parte de lo que es Uruguay, Paraguay, Venezuela, norte de México y el sur de los Estados Unidos. A medida que los conquistadores iban avanzando, se encontraban con distintos pueblos originarios que ofrecían distintos grados de resistencia, como dije recién en el caso de los mapuches, y utilizaban distintas tácticas donde siempre reinaba de alguna manera la violencia, ya sea física como simbólica, contra estos pueblos, los cuales en algunos casos fueron exterminados, civilizaciones enteras producto de esto. Los primeros años de la conquista provocaron la muerte de millones de personas, algo nunca visto en la historia de la humanidad. ¿Cuáles eran las principales causas que provocaban la muerte? Epidemias, la crueldad de los invasores en los tratos. Las enfermedades como la gripe, el sarampión, la viruela, eran desconocidas por los pueblos originarios que no tenían anticuerpos, es decir, las defensas para poder combatir estas enfermedades. Los virus hicieron un trabajo muy letal, prácticamente una guerra bacteriológica. Obviamente, entre los principales móviles que impulsaron la conquista, la colonización y especialmente el despojo de las poblaciones originarias de sus tierras, tenía que ver con la economía, ¿no? El oro. Durante los primeros 150 años de la conquista, ustedes tengan en cuenta que la conquista comenzó a fines del siglo XV y duró el proceso de colonización hasta el siglo XIX, se llevaron 181.000 kilos de oro a España, solamente a España estamos hablando, ¿no? Dejando de lado a las otras potencias, y 16 millones de kilos de plata, según datos oficiales. Esto puede variar en base a aquello que no fue registrado. Justamente la principal actividad económica que se desarrolló en América durante el proceso de colonización y conquista fue la actividad minera. Fue la principal actividad económica, ya que los colonizadores tenían un interés superlativo por apropiarse de metales preciosos para enviarlos a las principales ciudades europeas. Primero los colonizadores confiscaron todo el oro ya trabajado por los indígenas. Y cuando este se fue acabando, organizaron la extracción del oro de superficie. Producto de la explotación, sin ningún tipo de recaudos, el oro comenzó a escasear y la minería de la plata comenzó a cobrar importancia como la principal actividad económica. Obviamente quienes trabajaban en las minas eran los pueblos originarios, que trabajaban en condiciones incómodas, peligrosas, sin ningún tipo de cuidado por la vida y la salubridad. El promedio de vida de un minero era de 25 años. Como la mortandad de los pueblos originarios por las enfermedades, las guerras, los terribles trabajos que padecían en las minas, lavaderos de oro y plantaciones, era tan elevada que muy pronto los conquistadores comenzaron a traer poblaciones de esclavos del continente africano, provocando otro genocidio. La explotación de la población era tan dura que por una ley real de 1573 prohibieron usar la palabra conquista para reemplazarla con una un poco más maquillada como pacificación o colonización. Mientras ordenaban este maquillaje de palabras, en las minas de plata de Potosí, en lo que actualmente es Bolivia, a los trabajadores en los túneles más profundos se les permitía salir solamente el domingo al mediodía. Las condiciones de trabajo eran tan malas
que causó la muerte de millares de personas. La resistencia de los pueblos originarios frente a tales atropellos fue una constante en las guerras. Calchaquíes, la zona de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, combatieron a estos invasores, ¿no? El castigo para los vencidos fue terrible. Los españoles decidieron despoblar la zona, trasladaron a los sobrevivientes a los lugares lejanos y también muy diferentes a su hábitat natural. A los indios Quilmes, por ejemplo, los llevaron a las marchas forzadas desde Tucumán hasta la localidad de la provincia de Buenos Aires, que actualmente tiene ese nombre, Quilmes, en honor a estos pueblos. Toda esta situación y este proceso mencionado dio lugar a la formación del orden colonial. Se entiende por orden colonial al orden social construido por los conquistadores sobre las sociedades conquistadas, a partir del establecimiento de relaciones económicas, políticas y culturales de dominación. Bueno, esto era un poquito la información que yo les quería compartir, la cual van a tener que utilizar para realizar algunas actividades. Les mando un saludo a todos y espero que se encuentren bien. Bueno, espero que hayan disfrutado de un programa más. Les agradecemos muchísimo habernos escuchado y bueno, nos vemos en la próxima emisión de este programa que hacemos con tanto cariño, que se llama Palabras que Liberan. Cuídense y espero que estén bien. Hasta la próxima.